Sean bienvenidos. En estos tiempos especiales, donde es prioritario quedarse en casa, es realmente un gusto tenerles con nosotros en esta reunión de fin de semana de su iglesia Gran Comisión Tegucigalpa. Así que les invitamos a que disfruten de un gran tiempo de música, un tiempo preparado también por nuestro pastor Edwin Cárcamo, donde nos estará edificando sobre la vida de Pedro, recordando ese momento icónico donde él estaba en la barca y con miedo, pero a la vez con fe, decidió seguir a Jesús. Así de que preparen sus bocadillos, estén al lado de su familia y acompáñenos a disfrutar de este gran tiempo. Nos alegra que estés con nosotros nuevamente. Te invito a que desde tu casa puedas cantar junto con nosotros y levantemos nuestras voces a Dios. Tempestad puedo mirar al Salvador. Yo soy más que vencedor en Él. El mundo ya derrotado fue. No me arrepiento ni cederé. Todo lo puedo solo en ti. Nada ni nadie te puede ganar, eres la fuerza en mi andar, mi Dios, eres más que vencedor. En la noche cantaré, Cristo en alto y vivo está, más grande es Él que vive en mí que el mundo. Temeré, reposaré en tu poder. Yo soy más que vencedor en Él. El mundo ya derrotado fue. No me arrepiento ni cederé. Todo lo puedo solo en ti. Nada ni nadie me puede ganar, eres la fuerza en mi andar, mi Dios, eres más que vencedor. Nada imposible es, tu amor me da poder en ti. Tengo victoria, fuerza en debilidad y luz en la oscuridad en ti. Tengo victoria, nada imposible es, tu amor me da poder en ti. Tengo más
Dios nos creó como seres relacionales. No podemos funcionar sin relacionarnos unos con otros. Pero hay una relación que está por encima de cualquiera, y es nuestra relación con Dios. Pudiéramos descuidar cualquier otra de nuestras relaciones, pero la relación con Dios no podemos darnos el lujo de descuidarla. Ustedes y yo lo necesitamos. Fuimos creados para necesitar estar en relación con Él, y para eso nos dejó la Biblia. La Biblia, su principal razón de ser, de que Dios nos la dejó, es para poder relacionarnos con Él. Así que yo te animo a que cada día, si es posible más de una vez al día, apartes un rato para estar a solas, leer, platicar con Dios de lo que aquí dice, expresarle tus pensamientos, tus sentimientos, tus dudas, tus inquietudes, tus luchas, de tu vida y de lo que aquí dice también. Y entre más lo hagas, vas a ver un tremendo beneficio, porque Él va a ir haciendo su obra en tu vida, en tu mente, en tu corazón, en tu conducta. No hay otra manera. No te dejes el lujo de descuidar tu relación con Dios. Como te digo, aparta un rato o varias veces al día un rato para estar a solas, leer, meditar, platicar con Él. No te vas a arrepentir de los resultados. Además, quiero aprovechar para invitarlos a que no se pierdan la reunión de este próximo miércoles, en donde vamos a continuar con nuestra serie Apocalipsis en tiempo real. Estamos viviendo una época especial en toda la historia. Ustedes y yo somos privilegiados de vivir la época donde vemos con nuestros propios ojos delante de nosotros por todos lados cómo lo que dice la Biblia, las profecías, el Apocalipsis, está sucediendo. Así que no te lo pierdas este miércoles, en donde vamos a estar hablando un poco más de el cristianismo progresista, ese cristianismo que no es el que debemos de tener. Estará muy bueno y muy interesante y muy retante. Así que te esperamos y puedes invitar a quien quieras en cualquier parte del mundo. Que Dios les bendiga. El 31 de mayo fui diagnosticado con COVID. Los primeros 4 días después de salir positivo estuve en la casa, pero el 5.º día la saturación bajó a 85 y la temperatura subió, y la orden de la doctora era internarse. Yo dije, no me quiero internar. Y empecé a preguntarle al Señor, bueno, si lo que me está pasando me va a ayudar a bien, porque tú lo dices en tu palabra, en el libro de Romanos, tú lo dices así, y es de acuerdo a tus propósitos, dime qué es lo que quieres. O sea, yo me someto a esta prueba porque la veo que es para tus propósitos. Y alrededor hay gente contagiada con COVID también. Oye uno de los lamentos y escucha gente que quizás puede morir o no puede morir. Entonces en ese momento me pregunté, ¿morir? Entonces morir se me vino a la mente nacer de nuevo. Y es la primera parte que yo empecé a reflexionar muy bien. Porque cuando me convertí a cristiano, cuando acepté al Señor como mi Salvador, nací de nuevo. Así lo dice la palabra. Y dice que me convertí en una nueva criatura. Aquí comienza el primer proceso de transformación mío. ¿Qué tanto del viejo Alberto yo sigo cargando? ¿Qué tanto sigo cargando yo de esas cosas que no dejan que yo manifieste la santidad que Dios quiere? Entonces me tocó hacer una lista de las cosas que yo sigo jalando del viejo Alberto. Nosotros cuando somos cristianos y no tenemos pruebas como la que pasé yo, creemos que todo está bien. Pero el Señor te dice, Alberto, vení, vamos a entrar al taller, porque hay muchas cosas que hay que reparar que no te has dado cuenta. Es interesante porque cuando uno está en un hospital, Dios le quita los afanes.
increíble, no tiene afán, está acostado en una cama. Al quitarle los afanes, viene un factor que se vuelve mucho mayor, el tiempo. ¿Y cómo se ve el tiempo en esta situación? Uno no duerme porque cada 2 horas llegan a tomar sangre, a otras pruebas, y uno quiere dormirse, y en la mañana, a las 5 de la mañana, sangre, después, y uno pregunta, ¿y qué hora es? 6:30. Pues 6:30, el tiempo. ¿Qué estoy haciendo con el tiempo? Segunda cosa que el Señor me hizo ver, cuánto tiempo como cristianos le invertimos al Señor. O sea, es increíble cómo perdemos el tiempo. Cómo podemos pasar invirtiendo tiempo en cosas que de repente no son pecados, pero nos quitan el tiempo con el Señor. Entonces el Señor me dice, Alberto, hay que redimir el tiempo de una mejor manera. Hay que invertir el tiempo de una mejor manera. Eso fue como el 3.º, 4.º día de estar interno. Al 5.º día comencé a evangelizar a las enfermeras. No lo había hecho. Comenzó el proceso de hablarles, de evangelizarles y de aprovechar el tiempo. Y me hizo entender 2 cosas. Que la gracia, yo no puedo hacer nada por la gracia porque es un don de Dios. Pero sí puedo hacer mucho para derramar la gracia que el Señor me ha derramado a mí. Y eso se suma a la santidad y se suma el tiempo que voy a redimir. El pastor decía, el tiempo se está cortando. Y eso sí me tocó a mí mucho el corazón. Porque yo que trabajo en agricultura y ponía el ejemplo a los hermanos del grupo, cuando no cosechamos el café se cae, se entierra y se pudre. Hay que cosecharlo en el tiempo. Y el Señor dice que es mucha la cosecha y poco los que cosechamos. Debemos de salir a dar el evangelio y cosechar. Porque en realidad esa es la gran comisión. Y otra cosa que me hizo ver a mí durante este proceso es el compromiso con la verdad del Señor. No podemos ser cristianos que digamos la verdad a medias, que digamos una verdad acomodada. Tenemos que decir la verdad tal cual. Esa verdad que nos ha hecho libre a nosotros, tenemos que decírsela a la gente. No podemos ser cristianos que andemos escondiendo la verdad. Debemos ser cristianos que digamos, si no sos salvo, sucede esto. Si sos salvo, sucede esto. Y eso a mí me ha pegado muy duro. Y todo pasó en 10 días. Hay muchas cosas más que pudiera compartirles, pero algo que a mí me ha llenado mucho es el valor que tiene la iglesia. El valor que tiene la iglesia con sus hermanos es increíble. En las pruebas uno ve el amor de los hermanos. Increíble. Yo aprovecho para agradecer a todos los que estuvieron orando por mí, por mi familia, en este proceso. Gracias. Gracias porque el valor de la iglesia es increíble. Por eso el Señor dice, anímense los unos a los otros. También dice que no es bueno que uno esté solo porque no hay nadie que lo levante. La iglesia nos levanta. El valor de los amigos, el valor de la familia, es increíble. Yo, de veras, para mí es proceso espectacular. O sea, el Señor me metió con ramas que no ocupaba y me las podó. Duele, pero es maravilloso. Para mí ha sido grandioso pasar por una prueba de este calibre, porque me siento mejor hijo de Dios, me siento mejor cristiano y me siento con un mayor compromiso para compartir las maravillas que Él ha hecho en mi vida, para compartir lo que va a seguir haciendo. ¿Me va a seguir transformando? ¿Me va a seguir pasando por pruebas? Sí, gloria a Dios por eso. Gloria a Dios, y de nuevo muchas gracias por permitirme compartir este episodio espectacular de mi vida. Muchas gracias, de veras que el Señor les bendiga mucho.
recibir toda adoración, digno de recibir hoy esta canción, digno de entregarte mi corazón, vivo por ti. Cristo Jesús, no hay otro nombre igual. Cristo, no hay nadie más que pueda salvar. Digno de entregarte mi corazón, vivo por ti, vivo por ti. Santo como tú no hay nadie, Dios incomparable. Abre tú mis ojos, Cristo, quiero conocerte más, Dios, ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Digno de recibir toda adoración, digno de recibir hoy esta canción, digno de entregarte mi corazón, vivo por ti. Cristo, no hay nadie, otro nombre igual. Cristo, no hay nadie más que pueda salvar. Digno de entregarte mi corazón, vivo por ti, vivo por ti. Santo como tú no hay nadie, Dios incomparable. Abres tú mis ojos, Cristo, quiero conocerte más, Dios, ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Santo como tú no hay nadie, Dios incomparable. Abres tú mis ojos, Cristo, quiero conocerte más, Dios, ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Confianza está en ti, Señor, y no seré movido. Construiré mi vida en tu amor, ahí estoy seguro. Mi confianza está en ti, Señor, y no seré movido. Santo como tú no hay nadie, Dios incomparable. Abres tú mis ojos, Cristo, quiero conocerte más, Dios, ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Santo como tú no hay nadie, Dios incomparable.
Hola, es nuestro deseo que hayas tenido una semana muy desafiante con esta nueva serie que hemos comenzado, En sus zapatos. Una serie donde nosotros podemos ser más sensibles, crear empatía, identificar, sentir, apreciar como Dios aprecia lo que hay en la vida de otras personas. Y estuvimos iniciando hablando de ese hombre llamado Pedro, cómo nosotros podemos ser llamados al cambio en esas pequeñas cosas, en las cosas básicas, no precisamente en lo espectacular, sino en lo regular, aquello de que menos es más en nuestras vidas. Así que nuestro deseo es que esta semana haya sido así, una semana muy llena de desafíos. Y si de repente no ha sido tan llena de desafíos, pues quisiéramos animarte para que esta segunda semana Dios pueda hablarte de nuevo y puedas tener una próxima semana llena de aventuras. Nuestra conversación de hoy, nuestra plática, nuestra enseñanza, tiene que ver con zapatos impermeables. Y cuando pensamos en zapatos impermeables, ¿por qué? ¿Por qué pensamos en zapatos impermeables? Pues básicamente la historia que utilizaremos hoy es cuando Pedro va a caminar sobre el agua con Jesús. Esa capacidad. ¿Cómo quisiéramos nosotros en la vida diaria poder no hundirnos, sino que ser resilientes, tener esa persistencia de que cuando hay embates en la vida poder flotar en las situaciones de la vida? Así que entonces quisiéramos comenzar desplegando algunas ideas importantes para entender los zapatos impermeables. Todos, absolutamente todos. Tendremos momentos estremecedores. No sabemos cuándo van a llegar. No sabemos en qué momento. No sé si estás pasando por eso, saliste de eso o vas a entrar a un momento estremecedor. La vida se trata de situaciones potentes. Habrán situaciones potentes de mucho impacto en nuestra vida. ¿Y qué pasa cuando nosotros atravesamos momentos como esos? Y también lo otro que quisiéramos hablar es que la vida cotidiana se trata de lecciones de fe. Y este hombre llamado Pedro nos va a seguir dando lecciones de fe. Nos va a ayudar a entender muchas cosas este día. Y para eso entonces quisiéramos tomar nuestro pasaje, nuestro argumento bíblico para este fin de semana e iremos al libro de Mateo capítulo 14, versículo 22 hasta el 33. Acompáñame en la lectura. Dice la Biblia lo siguiente: enseguida Jesús hizo entrar a sus discípulos a la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud, se fue a un monte básicamente a orar. Imagínate lo que Jesús está haciendo. Jesús sabe dónde yo estoy. Jesús sabe la tormenta o el momento potente o el momento estremecedor que yo voy a atravesar. Jesús está en un monte orando con suficiente visibilidad. Sabe lo que está ocurriendo. Entonces, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Piensa en eso, viento contrario, y entonces las olas golpean el barco está mar adentro y está siendo azotado. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos viéndole sobre el mar, apreciando eso, se turbaron diciendo. Cuando la palabra dice se turbaron, están en un colapso emocional. Algunos están en un nerviosismo más allá de lo usual y empiezan a decir lo siguiente: un fantasma. Y dieron voces, no solo una vez, dieron voces de miedo. Tú sabes, escuchar a pescadores, discípulos de Jesús, gritando voces de miedo. Había que descifrar, habría que grabar, tratar de practicar un poco cómo serían esas voces de miedo, las voces cotidianas del miedo en nosotros. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, imagínate, está la tormenta, entre medio de la lluvia, la voz apacible de Dios, la voz esperanzadora de Dios les dice: tened ánimo, yo soy, no temáis. Imagínate que en medio de tu tormenta, la tormenta que estés atravesando hoy, empieza a atravesar la palabra de Dios y empieza a decirte: no tengan miedo, tened ánimo y yo soy. Y tú empiezas a recibir y a impregnarte de esas palabras. Entonces le respondió Pedro, aquí viene lo interesante, este hombre del que estamos hablando hoy,
Ponte en los zapatos de Pedro. Algunos dicen, bueno, es que Pedro era muy atrevido, Pedro era muy extrovertido. Ponte en los zapatos de Pedro. Ahora, piensa en Jesús interpretando la acción de Pedro. Pedro salta de la barca, está a punto de saltar, pero primero le pregunta a Jesús, Jesús, si eres tú, manda, dame un mandamiento, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Pedro está desafiando a Dios, pero Pedro cree en la palabra. Manda, por favor, dame un mandamiento. Y él le dijo, ven, ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre el agua, andaba sobre el agua. No sé si has tenido esos momentos sobrenaturales. No sé si has tenido esos momentos donde tú dices, esto es sobrenatural. No hay duda que esto es sobrenatural. ¿Qué momento, qué día, qué hora más sobrenatural la que estoy teniendo? Y andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame, Señor, sálvame. No dice cuántas veces, solo dice en plural. Dio voces. Señor, por favor, sálvame. Era con una gran fe. Señor, por favor, sálvame, sálvame. Al momento, Jesús extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe. Y le hace una pregunta. ¿Por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Si Jesús te hiciera esa pregunta hoy, ¿qué tan real sería? ¿Por qué dudaste? ¿Qué respuesta dirías? ¿Por qué fue que dudé? ¿Por qué fue que dudé el día de ayer? ¿Por qué dudé la semana pasada? ¿Por qué estoy dudando hoy? Y le hace una pregunta en el diálogo, ahí está, en todo el ajetreo. ¿Por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Grábate esto. No han subido a la barca de nuevo, van caminando con ese viento en contra, con ese viento que azota y golpea la barca. Y entonces llegaron a la barca y cuando llega a la barca el viento se calma. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. ¿Quiénes eran los que estaban en la barca? El resto de los discípulos. Está el grupo de los discípulos que se queda en la barca y está el grupo de discípulos que salta de la barca. Pero ambos eran los discípulos. ¿De dónde venían ellos? Si tú vas al contexto y vas a la Biblia y te das cuenta, aquí dice Jesús anda sobre el mar. Pero antes lo que está es la alimentación de los 5,000. Y otro de los evangelios lo que dice es que estos hombres están lidiando con esto porque no habían entendido el milagro de los panes y los peces. Venían de un gran milagro. Así que entonces quisiéramos esta segunda conversación. Estamos hablando de zapatos impermeables, estamos hablando de lecciones de fe, estamos hablando de que tendremos momentos difíciles. Qué bueno sería aprender a flotar en esos momentos. Pero antes de eso hay que diagnosticar, ¿no crees tú? Y para eso quisiéramos entonces hablar de algunos signos y algunas manifestaciones de una vida que está colapsando, cuando una vida está colapsando. En primer lugar, ¿cómo sé que estoy colapsando? No tengo claridad, vas perdiendo claridad. Estos hombres, según relata el pasaje, habían perdido claridad, no podían ver. Y cuando tenían que ver, lo que estaban viendo era un fantasma. Empiezan a ver cosas que no son. Empiezan a ver cosas fuera de la realidad. Perdemos claridad. En otras palabras, has perdido visión. He perdido visión. Eso trae el colapso en nuestras vidas. En segundo lugar, un signo de que mi vida está colapsando es luchando con fuerzas propias. Dice la Biblia que ellos están remando hacia adentro, están remando pero van sin dirección. Si tú agarras un mapa y te pones a graficar un poco el viaje que ellos iban a hacer, te darás cuenta que ellos estaban en otra ruta. Es más, ellos ni sabían para dónde iban. Quizás lo que miraban era una oscuridad total y lo que podían ver era el nerviosismo alrededor, gritos, tensión. Quizás eso es lo que estamos viendo en nuestra casa o en los rincones de nuestra mente y nuestro corazón. Eso, luchando en nuestras propias fuerzas. Quizás te estás esforzando y eso es bueno, te estás esforzando, pero unas fuerzas que son meramente humanas. Y solo lo que hacen es colapsarte. Un tercer signo es cuando te sientes fuera de curso. Te sientes fuera de curso es que tú sabías que ibas a cierto lugar, pero no sabes en qué momento te perdiste. Y no hay nada más frustrante que estar perdido. ¿Te has sentido perdido alguna vez? Gracias a Dios ahora hay un montón de aplicaciones que puedes dar, pero hay momentos donde nos perdemos y nos sentimos frustrados. Y muchos de nosotros no encontramos
la salida. Los discípulos están fuera de curso, se sienten fuera de curso, están frustrados, colapsados. Colapsados. Ahora, ¿qué otro signo es real que tu vida está colapsando? Cuando sientes situaciones en contra, que son reales, que tú sabes que son reales, son situaciones familiares, situaciones cotidianas de dinero, situaciones cotidianas de emociones, lo que lidiamos típicamente. ¿Con qué lidias? Situaciones de trabajo, situaciones de circunstancias, situaciones de expectativas que tú pensaste que iba a suceder de esta manera y no sucede de esa manera, situaciones en contra. Eso es lo que están experimentando los discípulos, pero hay algo más. Cuando nos estamos esforzando, pero no hay progreso, ¿te has sentido así o has experimentado eso? Que te estás esforzando, pero no ves mejoría, no ves progreso. Pareciera que en vez de progresar estamos retrocediendo. Pues entonces piensa, ¿cuál de esas o quizás todas las estoy experimentando? Entonces vamos a ponernos en los zapatos de Pedro. No era fácil ni para los hombres que estaban en esa barca, que se quedaron allí, y no era fácil para Pedro venir y saltar y decir, bueno, pero ¿por qué fue que se hundió? Todos en algún momento nos podemos hundir o nos vamos a hundir. Por eso estamos hablando de esto, tratando de discernir un poco, de tener empatía con Pedro y tener empatía con otras personas y la empatía que Jesús tuvo con Pedro. Hay algo más que quisiéramos en esta historia. En esta historia es importante, o en estas lecciones de crecimiento, es identificar el horario de batalla. Todos tenemos horarios. Todos tenemos horarios de batalla. Es más, piensa en tus horarios. ¿A qué hora te levantas? ¿A qué hora sales? ¿A qué hora desayunas? Tus almuerzos, tus cenas, tus momentos de ejercicio, tus momentos donde lo usas para recreación. Pero piensa, tu horario de batalla. Esta situación comienza en el día. Ellos han tenido una gran faena. Han tenido un día de milagros alimentando a una gran multitud. Posteriormente en la noche, Jesús les dice, adelántense. Comienza a las 8 de la noche la situación. De 9 a 12 están lidiando con una tormenta. Como de esas tormentas que caen sobre tu casa y se escuchan los truenos, pero imagínate no ver tierra, solo ves agua y cielo y no puedes discernir mucho el cielo porque está oscuro. De 9 a 12 y de 3 a 5 de la mañana es donde se cree, y dice la Biblia, en esa vigilia de la noche aparece Jesús. Cuando tú estás fatigado, ellos están fatigados, están cansados, posiblemente acalambrados, con la piel bastante arrugadita, le podemos decir, como cuando te metes a una piscina. Tienes los dedos y las piernas arrugaditas que parecen pasas, ¿verdad? Parecen pasas, los dedos o las manos. Ellos están con frío, posiblemente temblando de frío y temblando emocionalmente. Entonces, está el horario de la vulnerabilidad y está el horario del milagro. El horario de la vulnerabilidad están los discípulos ahí luchando en esa tormenta. Y en ese horario de la vulnerabilidad es donde usualmente te puedes poner gruñón, donde no te soportan, eres insoportable, donde te pones ansioso. ¿Cuál es tu horario de la ansiedad? Tienes que identificarlo. O puede ser tu horario de mal humor. No sé si has percibido a las personas en videollamadas. Hay personas que hay días te saludan amables. Hay otros días que su aspecto es un aspecto gruñón. Su aspecto es un aspecto malhumorado. Su aspecto es un aspecto poco amable. Entonces, ¿cuál es tu horario? ¿Qué pasa cuando te pones así, mal humor? O puede ser el horario de la lujuria, donde eres más vulnerable. En ese momento eres vulnerable. Tu mente maquina la maldad, maquina lo erótico, lo sensual. Facilidad de pecar. ¿Cuál es tu horario? ¿Cuál es tu horario de enojo? El momento vulnerable donde te enojas. Fácilmente eres irritable. El horario de la incredulidad. El horario de la duda, de la tristeza, de la ira. ¿Cuál es tu horario? ¿Y por qué es importante saber? Porque Satanás te tiene vigilado. Porque Satanás sabe cuándo eres vulnerable. Y entonces la Biblia dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Y la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Vamos a presentar defensa, dice la palabra, para poder defendernos de los dardos del enemigo. Pero está el horario milagroso. ¿Cuál es el horario milagroso? El horario milagroso es esa madrugada cuando Pedro salta del agua y le dice, Señor, si eres tú, déjame ir a ti, mándame, dame un mandamiento. Ese es el momento. El horario del milagro es cuando tú abandonas tu autonomía. Cuando yo abandono mi autonomía y soy dócil y sensible a la palabra de Dios. Señor,
mándame que vaya a ti. Y el Señor lo honra. Le dice, Pedro, con mucho gusto, ven acá. Entonces, queremos a la luz de esta porción bíblica, queremos aprender 3 lecciones de fe. 3 lecciones de fe, 3 lecciones en la vida de Pedro que nos van a ayudar en nuestra vida cotidiana, estoy seguro. Y la primera lección es que necesitamos entender las dimensiones de fe. Hay dimensiones de fe. La primera dimensión le llamaríamos la dimensión de la barca. Es una dimensión donde hay falta de fe. Allí no hay fe. Ellos vienen de lidiar, no han entendido el milagro de los panes y los peces y por lo tanto creen que es un fantasma. En toda la historia que se narra en este capítulo, en esta historia, no se les menciona orar, no se les menciona acordarse de Dios, no se les menciona nada que tenga que ver con lo espiritual, solo están lidiando en sus fuerzas, lidiando, poca fe. Esa es la dimensión de la barca, pero también hay soledad. En esa dimensión de la barca lo que hay es soledad. Te sientes solos, ellos piensan que se van a morir, ellos sienten que están abandonados en esa situación. ¿Te has sentido así? Pero también hay desánimo. Las energías, las defensas bajan. Es más, lo que escuchas lo sobredimensionas. A lo que escuchas eres vulnerable. Pon atención a lo que escuchas. Entre ellos están diciéndose qué. Porque hay un grupo de personas llenos de falta de fe. No hubo uno en ese momento que dijera, hey, calmémonos, oremos a Dios, oremos a Jesús, hagámosle una llamada a Jesús. Pero también en esa dimensión está el miedo. Son momentos de miedo. En esa barca, en esa tormenta, en esa dimensión de la falta de fe, está el miedo. No hemos sentido miedo muchas veces. Es duro sentir miedo. Sentir miedo de circunstancias, sentir miedo de situaciones, de personas, de acontecimientos, sentir miedo. La pandemia ha sido una cosa que nos ha llenado de miedo, que nos llena de incertidumbre, por ejemplo. Pero también en esa barca, en esa dimensión de la fe está el fatalismo. El fatalismo, ellos están lidiando con un escenario lleno de fatalidad. Y si tú revisas la historia en ese pasaje, había demasiado por hacer. Habían demasiados milagros y habían demasiados acontecimientos que Jesús quería hacer en ellos y a través de ellos. La historia no se había acabado en esa tormenta. La historia no se había acabado allí, pero ellos están llenos de fatalismo. Y en esa dimensión de fe está la impotencia. La impotencia es querer lograr, querer hacer, querer salir y no poder. Sentirse como preso en una circunstancia, colapsado. Quieres gritar y no puedes. Pero entonces está la otra dimensión. La otra dimensión tú dirás, wow, personas llenas de fe. No, básicamente en la otra dimensión es la dimensión del agua. Pedro abandona la barca y salta al agua. Esa es la dimensión de la poca fe. De la poca fe. Porque en esa dimensión, escuche, en esa dimensión básicamente lo que Jesús le va a decir a Pedro es, Pedro, caminaste en el agua y todo, pero te hundiste. Caminaste en el agua un rato, viste lo sobrenatural, pero te hundiste. Y una de las cosas que Jesús le dijo es, ¿por qué tuviste tan poca fe? Entonces, ¿qué es lo que hay en esa dimensión de la poca fe? ¿Por qué tenemos poca fe? En esa dimensión de la poca fe hay aventura. Hay momentos de aventura. En ese momento Pedro le dice, Señor, mándame que vaya a ti. Hay aventura. Y Pedro se aventura y son momentos, son chispazos emocionantes. En esa dimensión de la poca fe hay riesgos. Tú estás tomando riesgos y los riesgos son maravillosos. Te quedas en la barca o tomas un riesgo y saltas. Tomas esa decisión, te aventuras y vas para adelante. Pero también escucha esto. En esa dimensión de la fe hay oración. Hay oración porque básicamente lo que hace Pedro es conversar con Jesús. Está conversando con Jesús. Hace otra oración y otra de las oraciones que hace es, sálvame Señor, sálvame Señor, sálvame. Tú dices que pidamos, sálvame. Él está orando. Hay oración, hay vida de oración en esa poca fe. ¿Te has sentido así? Que tú eres una persona, un hombre, una mujer de oración, pero hay momentos de miedo. Hay momentos donde dices, Dios, yo no puedo con esto. Pero no solo eso, hay momentos de duda. Hay momentos de duda. En esta dimensión de la poca fe hay duda. Pero hay algo maravilloso. En esta dimensión de la poca fe hay humildad. Y la humildad es cuando tú le dices, Señor, sálvame. Solo tú lo puedes hacer, no soy yo, eres tú en mí. Y entonces, ¿cuál sería la otra dimensión? La otra dimensión sería la de mucha fe. La de mucha fe básicamente es cuando tú caminas
cuando tú caminas sobre el agua, cuando tú ves cosas suceder a diario, porque a partir de ahí tú vas a ver que van a suceder cosas y cosas y cosas. Por eso los discípulos le dijeron, Señor, aumentanos la fe. Aumentanos la fe. Nuestra segunda lección entonces. La primera lección, hay que descubrir, hay que ver esas dimensiones de la fe. La segunda lección es que la palabra es mayor que el viento. ¿Qué representa el viento? El viento representa la prueba. El viento representa la fatalidad, la circunstancia, la situación difícil, lo que te ahoga, lo que te colapsa. El viento es esa fuerza invisible que te está matando, que te está agotando, que te está hundiendo o que te tiene colapsado en la barca. Pero no estás bien. Pero la palabra es mayor que el viento. Y entonces lo que va a hacer Pedro es, Señor, mándame que vaya a ti. Señor, sálvame. Señor, si tú lo dices, la palabra es mayor que el viento. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios va a calmar el viento. Porque la palabra de Dios va a hacer que Pedro pueda salir del agua. Pero hay algo más. En esta historia, antes de que Pedro salga del agua, el Señor les da una palabra fresca, animante. ¿Por qué es mayor que el viento? Porque el viento no se ha calmado. Porque aunque el viento no se calme, aunque el viento no haya terminado en tu vida hoy, la palabra es mayor. En medio del viento, Jesús les dice algunas cosas. En primer lugar, les da seguridad y les dice, cálmense, cálmense, ¿podrían calmarse? En segundo lugar, les da un desafío, no tengan miedo. Les da un mandamiento y un desafío, no tengan miedo. En tercer lugar, les da una revelación y les dice, yo soy. Y esa figura de yo soy, si tú vas a Éxodo 3:14, básicamente es el mismo mandamiento cuando Dios les decía que los iba a librar milagrosamente una y otra vez. Cuando Dios dice, ¿por qué tienen tan poca fe? ¿Por qué consumen tan poco de mí? ¿Por qué consumen tan poco de mí? Entre más consumen de mí, más fe. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra. El oír por la palabra. La palabra es mayor que el viento. Vea la palabra. Tan solo vea la palabra. Como estudiamos en la primera conversación. Tan solo haz lo que dice la palabra, lo básico. Pareciera que es lo básico. Tú quieres leer el último artículo y no sé qué más, pero lo básico es la palabra. El cielo y la tierra pasarán, los tiempos van a cambiar, pero el que permanece en la palabra es vigente para siempre. La palabra permanece para siempre, tiene un gran poder. Y la tercera lección que quisiéramos darte esta noche es que la mano de Dios es mayor que la duda. La mano de Dios es mayor que la duda y es ese momento donde Pedro se está hundiendo. Ha tenido un crecimiento espiritual porque está caminando sobre las aguas. ¡Wow! Está impresionado, pero hay un altibajo en él. De nuevo se enfoca en el viento, se enfoca en la circunstancia, compara su circunstancia con su humanidad. Y entonces grita y ora, Señor, sálvame. Pero la mano de Dios, ¿por qué es importante? Porque esa mano de Dios llega en el momento preciso, llega en el momento oportuno y llega con una seguridad. Lo que el Señor está diciendo es lo que te asusta. Lo que te asusta, yo lo uso para levantarte. Es más, lo que está sobre tu cabeza, aturdiéndote, yo lo pongo bajo mis pies. Y el Señor camina sobre ese viento, sobre esa tormenta, sobre esas aguas turbulentas que están llevando a Pedro de un lugar para otro. Eso es lo que quiere hacer el Señor en tu circunstancia. Ahora piensa, ponte en los zapatos de los de la barca, ponte en los zapatos de Pedro. Pedro está allí colapsado. Pero piensa en el Señor. El Señor está diciendo, a ellos los voy a utilizar. Hay muchos capítulos que voy a escribir a través de ellos. Y hoy es un día para darles lecciones. Yo estoy aquí, mi palabra está para enseñarles. Ahora, ese mismo hombre que se estaba hundiendo, ese mismo hombre que le dijo al Señor, Señor, sálvame. Ese mismo hombre al que el Señor lo corrige, le dice, ¿por qué tienes tan poca fe? ¿Por qué consumes tan poco de mí? Es el mismo hombre que tiempo después escriben, busquen como niños recién nacidos la leche espiritual. Es el mismo hombre que escribe y dice, no estén ansiosos, por nada estén ansiosos, láncenles las ansiedades a Dios. Ese mismo hombre es el que escribe la primera y segunda carta de Pedro. Entonces le llamamos lo básico de Pedro. Y en esta ocasión, para concluir, en primera de Pedro capítulo 3, él da algunos mandamientos, él da algunos principios, que yo quisiera dártelos pensando en lo siguiente, ¿desde qué dimensión lo vas a ver?
¿Desde la dimensión de la barca, quedarte cómodo? ¿O desde la dimensión de la zona de riesgo donde te lanzarás y le dirás al Señor, Señor, mándame que vaya a ti? Mándame, Señor, porque te voy a creer. Y en primer lugar, de las cosas que encontramos en 1 de Pedro 3, le dice a las esposas, esposas, respeten. Esposas, respeten. Tienes dos opciones, quedarte en la zona cómoda de la barca o como esposa decir, sí, Señor. Aunque el viento sea difícil con mi esposo, voy a respetar. Porque dice Pedro que la conducta casta, respetuosa, tiene el poder de cambiar a hombres duros, a hombres incrédulos, el poder del cambio. Pero también, este hombre llamado Pedro dice, esposos, amen. Amen a sus esposas como a coherederas. Disfruten. Miren lo maravilloso que se siente ser un hombre de verdad que ama, que cultiva, que pone a su mujer en un lugar de honor, que los demás ven ese trato tan maravilloso y él disfruta eso. Y dice, para que sus oraciones no tengan estorbo, para que no tengas incomodidades, para que no andes con esos pesos, para que no tengas ese problema de comunión con Dios. Pero hay algo más. Este mismo hombre, Pedro, escribe cosas básicas en esa carta y dice, hermanos, sean todos de un mismo parecer. ¿Desde qué ángulo? ¿Estarás cómodo en la barca y dirás, no, eso no es para mí, a veces me cuesta? ¿O dirás, está bien, Señor, me lanzaré, aunque el viento sea turbio y difícil, tendremos un mismo parecer? Nos llama a la unidad, vivamos en unidad. El punto es cuando rompes la unidad o te sales de la unidad, empiezas a sufrir, empiezas a dar vueltas, pierdes el curso, empiezas a abandonarte en ti mismo. Pero hay algo más. Este hombre llamado Pedro dice, contesten con bendición. A todos nos dice, aprendan en la vida a contestar con bendición. Imagínate, qué gran desafío, que tú te lanzas y le digas, Señor, mándame para que yo conteste siempre con bendición. ¿Qué fue lo último que te han hecho? ¿Qué ha sido lo último más duro que te han hecho? Que tú dices, voy a contestar de esta manera porque así se lo merece. Y tú vienes y contestas, ya sea con palabras o con reacciones o con actitudes de bendición. Pero hay algo más. Este mismo hombre en este capítulo 3, y lo puedes meditar en tu casa, lo puedes rumiar hoy, mañana, toda esta semana, lo que él dice es, hey, cuiden su lengua, refrenen su lengua. Esa lengua, contrólenla. Eso es un gran desafío, contrólenla. De esa lengua puedes hablar tristeza, fatalidades, tonterías, truanerías, maledicencia, enojo, ira, gritería, o puedes hablar cosas edificantes, animantes, adornadas con manzanas y adornos de plata, como dice el proverbio. Pero también este hombre llamado Pedro dice, busquen la paz y síganla. Mira cuántos desafíos llevamos, busquen la paz y síganla. No te quiero abrumar diciéndote que todo lo hagas, pero comienza con algo. Comienza como el fin de semana pasado con poco, mueve con poco, menos es más. ¿Cuál de estos principios necesitas resolver ya? Y hay algo más. Este hombre llamado Pedro, que lidió, que se estaba hundiendo, que dudó si ese día iba a ser el último día de su vida, él dice, prepárense, estén preparados para presentar defensa con mansedumbre. Defiendan el evangelio, defiendan la doctrina, que su vida sea dirigida por la autoridad de la palabra, pero háganlo con mansedumbre, fuerza bajo control. No lo hagan con violencia, háganlo de manera amable. Quisiera concluir entonces con una última idea, con un último pensamiento. Y este último pensamiento es, fe es igual a concentración. Mantente concentrado, con los ojos en Jesús, con los ojos en la palabra, con tus oídos en la palabra y consumiendo de la palabra. Fe es concentración. Vamos a orar. Señor, te agradecemos, Dios, porque estás de nuestro lado. Te agradecemos porque estás para auxiliarnos y te agradecemos porque confías en nosotros y nos quieres usar. A pesar de nuestra poca fe, te pido, Señor, que nos ayudes a volcarnos a hacer lo que tú dices, a que nos aumentes nuestra fe, a que dejemos nuestra zona cómoda y saltemos a la zona de riesgo y de la aventura. Y que todos estos principios que vemos en esta historia y que vemos en las cartas que Pedro dice, podamos hacerlo, Señor. Que podamos hacerlo con fe. Que esta semana y que este mes sea un mes tan diferente, un cambio de mente, un cambio de propósito, un nuevo caminar, Señor. Te
Te agradecemos por tu palabra y te agradecemos por cada uno de estos hermanos que se ha conectado hoy. Permite que esta palabra dé fruto al 100%. En el nombre de Cristo, Señor. Amén. No te pierdas la continuación de nuestra serie En sus zapatos. Vamos a aprender cómo la gracia nos levanta en esos momentos, cuando caemos y cuando pensamos que no hay esperanza. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana. Hasta entonces. Realmente tuvimos un tiempo sumamente edificante y animante. Ahora toca aplicarlo. Y la próxima semana nos vemos de nuevo con el tema Una piedra en el zapato. No olviden invitar a sus amigos, a sus familias y siempre pasar un buen tiempo. Gracias por habernos acompañado.